Queridos hermanos y amigos, hemos llegado a un nuevo tiempo de estudiar la Biblia juntos y dialogar en este trabajo que hacemos semana a semana juntos con el pastor Daniel. Y digo juntos porque no es un programa ni de uno ni del otro, sino que es un programa de la iglesia y que la iglesia nos ha encargado que nosotros podamos realizar esta tarea para compartir con ustedes y creyendo en la necesidad de alimentar también al pueblo de Dios. Y hoy día vamos a tocar una temática bastante interesante que de alguna manera también creo es un tema que compete a la iglesia hoy día y a dilucidar algunos conceptos un tanto erróneos. ¿Cómo vemos esto, Daniel? Bienvenido una vez más a este nuestro programa, no es ni tuyo. Gracias, pastor. Pero es parte de nosotros y de lo que creemos el Señor nos invita en este tiempo a poder hacer en una modalidad nueva nuestros estudios bíblicos, que en otro tiempo eran desde el púlpito y para la gente. Y este es nuestro estudio. Y este es nuestro estudio. Y hoy día estamos, claro, en nuestro estudio y con nuestros técnicos. Claro. Así es que damos gracias al Señor también por eso, porque creo que es un avance de nuestra congregación de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Hermanos, hoy día vamos a hablar desde el concepto de profetas y apóstoles. Como ustedes se han dado cuenta, hemos estado hablando este tiempo acerca de esta similitud entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hemos comparado, como lo hicimos cuando hablamos acerca de Babel y las lenguas en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de judíos y gentiles, ¿no es cierto? Y también la semana pasada cuando hablamos acerca de esta acción del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y hoy día vamos a hablar acerca de profetas y apóstoles. ¿Cómo vemos eso en el Antiguo Testamento? ¿Cómo podríamos hacer que esto se una uno con el otro? Bueno, está difícil. Está difícil. Sí. Pero podemos hacerlo, yo creo, sí, guiados por el Señor, por supuesto, no porque seamos tan capaces. Sí, porque especialmente el tema de los apóstoles es más neotestamentario. ¿Entiendes? Sí, entonces, es difícil hacer la unión, pero y desde la palabra, una palabra griega, apóstol, ¿cierto? Que significa enviado. En el Antiguo Testamento habían enviados, ¿cierto?, por Dios a compartir distintos mensajes. ¿Sí? Entonces uno podría decir que en el Antiguo Testamento podía pensar en que habían apóstoles, ¿sí? Sin embargo no eran mencionados como apóstoles propiamente tal. Y mucho menos mirado desde la perspectiva del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento menciona algunas cosas muy especiales, claro, y llamativas para los apóstoles. Pero vamos a los profetas primero y hablemos de ello. ¿Cuál era el rol de los profetas en la acción de Dios con el pueblo de Dios también? Bueno, la acción de los profetas... El trabajo de los profetas. Básicamente era, ¿cierto?, lo contrario del sacerdocio. Ajá. Era transmitir un mensaje que viene de Dios, ¿cierto?, al pueblo. La diferencia del sacerdocio, que es un mensaje del pueblo, ¿cierto?, que trata de llegar a Dios. Entonces, el profeta es el encargado de dar un mensaje. Por eso muchas veces el profeta dice, así dice Dios, ¿sí? Como algunos predicadores actuales que dicen, así dice Dios, así decían los profetas en ese tiempo. ¿Podríamos entender a los profetas como videntes, como muchos los ven? No lo sé si videntes, porque los profetas no solamente tienen una función de decir cosas que no están, de predecir el futuro, sino muchas veces los profetas simplemente dan un mensaje que es directamente de Dios. Entonces no necesariamente tienen que ver con futuro, sino que con acciones, ¿cierto?, con situaciones que van a ocurrir o que están ocurriendo en ese momento. Y aunque en la soberanía de Dios existe esto de que Dios pueda, y lo hizo en el Antiguo Testamento, encontramos mucha acción profética futura. Sin embargo, eso no significa de que ellos mismos fueran videntes, sino es Dios quien les revela lo que ha de acontecer. Esto va a pasar, es la acción de Dios. No es como hoy día se plantea aquello, pero y eso hoy día nosotros como bautistas, diría yo, lo asumimos como una tarea maravillosa de Dios, de poder mostrarle a hombres cuál va a ser su accionar. De hecho, reyes consultaban con los profetas. Sí. O sea, yo creo que ahí da en el punto, que en realidad lo importante de los profetas es que siempre la acción es de Dios, ¿sí? El profeta es solo un instrumento.
En el caso de los videntes, por ejemplo, las acciones de la persona que está ahí, ¿sí? Y no está implicado Dios en esa visión. Entonces, los profetas siempre están movidos por el poder de Dios que está actuando en ellos. El profeta, bueno, tú lo definías muy bien cuando dices que el profeta, etimológicamente hablando, profeta es aquel que es enviado, ¿no es cierto? Ese es un profeta, es un portavoz, es alguien que lleva el mensaje de... la diferencia que tú hacías entre el sacerdote que se constituye entre el hombre y Dios para llevar la palabra del hombre, pero también de acercamiento. Y el profeta lo que hace es ser el portavoz de Dios, es la revelación de Dios para el hombre, es la revelación de Dios para indicarle al hombre: esto es lo que quiero que tú hagas, esto es lo que quiero que tú estés haciendo en lo que yo estoy planteando. Así es. En general, los profetas, especialmente en el Antiguo Testamento, como preguntaba recién, era alguien que era capaz de predecir acciones, y hay muchas profecías, ¿cierto? De ahí viene la palabra, ¿cierto? Por los profetas hacia el futuro, que en el Antiguo Testamento actuaban en gran parte, ¿cierto? Dando cosas que se iban a cumplir, ¿sí? Y muchas de ellas se cumplieron después, especialmente en el Nuevo Testamento. Nosotros hoy día, como predicadores de la Escritura, de la Palabra, tú y yo y otros muchos, siempre usamos el término "la Biblia dice", porque no tenemos esta revelación que los profetas tenían. Por eso que ellos hablaban, Jehová ha dicho, ¿ya? Ahora, ¿cómo se prueba eso? Porque cuando alguien podría discutir con nosotros, ¿qué le diríamos? Vea la Escritura. Sí. Ahí está. La palabra de Dios dice y ahí está escrito. Pero ¿cómo lo hacen los profetas? ¿En qué sentido? Si alguien dice, a ver, lo que tú dices no es verdad. El profeta se probaba lo que él decía con el cumplimiento de la profecía. Ah, claro. Si no, pagaba con su vida. Claro. Ahora, hay muchas profecías que todavía están pendientes. Sí, claro. ¿Cierto? Claro. Sobre todo las mesiánicas. Y las del fin del tiempo. Daniel, por ejemplo. Exactamente. Entonces, no siempre las profecías se cumplían, o sea, no siempre el profeta era de alguna manera como... a ver, se me fue la palabra, como era profeta porque se cumplía la profecía. Sí. Simplemente el mensaje era a una persona que estaba muy relacionada directamente con Dios y que tenía ciertas características, pero que también habían en su vida ciertas cosas que ya se habían cumplido, ¿sí? Claro, pero por otro lado está este hecho también de que Dios le indicaba a este hombre qué debía decir. Ve y dile al rey tal cosa, ¿ya? Si el profeta no hacía ese trabajo, no anunciaba, es como la atalaya, cuando dice, ¿no es cierto?, si tú no le anuncias al pecador que se arrepienta, de tu mano demandaré la sangre de ese hombre. Claro. Pero si tú le anuncias, tú te salvas. Y esto es lo que hacía el profeta, era decirle al rey: mira, dice Dios que va a pasar tal cosa. De hecho, los reyes se acudían mucho a los profetas. Pregúntenle al profeta si va a llover. Claro, ahí es donde incluso iban donde el profeta, ¿cierto? Le adelantaba algo, no le gustaba la profecía y muchas veces querían matar al profeta, sí, o claro, querían desquitarse con él. Claro, porque lo que ellos esperaban siempre, al igual que hoy día, si lo que la gente hoy día también observamos en el mundo, Daniel, cuando nosotros predicamos, la gente espera que nosotros les prediquemos un evangelio que a ellos les convenga, ¿no es cierto? Un evangelio bonito. Un evangelio bonito, no te preocupes, vive la vida como tú quieras, porque al fin y al cabo vas a ser salvo igual. Entonces la gente querría que fuera nuestro mensaje, pero no podemos hacer eso, como el profeta no podía hacerlo. Simplemente tenía que decirle: tú estás en pecado. Porque dependía la vida de él. Porque dependía su vida. Entonces, y en nosotros dependería también nuestra propia vida, porque no estaríamos siendo realmente mensajeros de Dios. Así es. Y actualmente... nosotros no damos profecía, damos la palabra. Claro. Pero nosotros somos súper responsables de qué es lo que estamos diciendo, porque directamente tenemos que, o
¿cierto? Estar en oración permanente, ¿cierto? En el poder del Espíritu para poder dar el mensaje correcto. Si no, como dice usted, nuestra vida depende de eso. Nuestra vida y nuestra tranquilidad también, y nuestra permanencia en la fe, porque no podemos estar entregando un mensaje que no es correcto. Por eso que lo decimos siempre, hoy día también nosotros, cuando la gente dice, mira, me cuesta pararme tras el púlpito, a mí me cuesta todos los domingos, y el día que no me cueste tengo que empezar a preocuparme. Esa es la actitud. ¿No? Debe costarme siempre, sí, porque no es mi palabra. El profeta estaba entregando la palabra de Dios, por lo tanto, si no se cumplía esa palabra, salvo que fuera una palabra mesiánica, ¿no es cierto?, y de cumplimiento de los tiempos, pero que se cumplía con la profecía de otro profeta. Por lo tanto, sí había un seguimiento que uno podría perfectamente ir detrás de esa profecía. Cuando trabajamos con eso, cuando estudiamos la Biblia, y nos vamos dando cuenta que no podemos tomar, como dirían algunos, un texto fuera de su contexto, de cómo está actuando Dios. Y para el profeta era muy importante que eso ocurriera, pero tenía que entregar un mensaje que fuera claro y conciso. Claro, hay interpretaciones que hay que ir haciendo cruzadas. Claro. De hecho, la otra vez veía una imagen en que había millones y millones de cruces entre tanto el Antiguo Testamento como el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra bien utilizada es la palabra que tiene todo el contexto de la Biblia, ¿cierto? Ocupado, ¿cierto? Y si hay algún detalle menor que se sale de la generalidad de lo que quiere decir la Escritura, probablemente está errado. Ahora, cuando pensamos en los apóstoles, el término etimológico es que son enviados. Desde esa perspectiva, cualquier hermano de la iglesia podría autollamarse apóstol, como enviado de Dios, ¿cierto? ¿Enviado a qué? A anunciar las buenas nuevas de salvación, etimológicamente hablando. Etimológicamente. Ahora, de acuerdo a los 12, empezamos con los problemas. Y el primer problema que encontramos, o uno de los problemas que encontramos en el libro de los Hechos, es que haya sido testigo de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Así es. Y desde su bautismo. Desde el bautismo de Juan, dice el libro de los Hechos. Así es. Por lo tanto, hay un seguimiento para poder definir si tú eres o no eres apóstol. Así es. Y hay algunas características. Ahora, etimológicamente uno podría decir apóstol significa enviado, por lo tanto todos somos apóstoles, sí, claro, porque todos debemos ir a dar el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, el uso de la palabra no hace, ¿cierto?, el título, porque es diferente al título de los apóstoles. Sí, exacto. ¿Sí? Al oficio, digamos. Claro. A la profesión, dirían algunos. Claro. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, se sana la suegra de Pedro, que dice, se sanó y después servía. La palabra diaconé, ¿cierto? Sí, sí. El servir después de haber sido curada no la hace un diácono. Absolutamente. ¿Cierto? Claro. Cuando las personas lavaban los platos en esos tiempos, bautizaban los platos, porque bautismo significa sumergir en agua. Y claramente a los platos no lo hace bautizarse que ellos los sumerjan en agua. No son sujetos de salvación. Entonces no tiene que ver el concepto, la palabra, la etimología con el título. Exacto. En este caso los 12 apóstoles. Y en ese caso los 12 uno lo aprecia en el capítulo 1, especialmente cuando eligen al sucesor de Judas, ¿no es cierto? Dice muy claramente el texto que debemos escoger de entre nosotros, de los que hemos andado con Jesús, porque ya eran 12 con Judas, pero ¿de dónde sacan al otro? Y uno puede notar que no solo los 12 andaban constantemente con Jesús, había aparentemente, uno podríamos entrar en la especulación, vamos a decir, de que había otro círculo que andaba con Jesús por donde él iba. Sí. Porque de ese círculo que andaba con Jesús, escogen al sucesor y la suerte dice cayó en Matías. Claro. Pero el requisito es haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta su resurrección e incluso, diría yo, hasta que fue ascendido a los cielos. Ahora, ¿por qué el resto no era apóstol? Eran simplemente discípulos, seguidores de Jesús. Claro, porque no había sido elegido. Claro, sí, por supuesto. O sea, el primer
requisito para ser apóstol es ser elegido por Jesús, por el Maestro, ¿sí? Y claro, en Hechos 21-22 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, exacto, dice, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y no hay más, eso está clarísimo ahí, pues. O sea, eso entonces nos haría, como dicen algunos, que terminantemente podríamos decir que no existen apóstoles hoy día. Yo estoy absolutamente... Desde esa perspectiva. Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, Apocalipsis dice que el templo va a ser construido sobre la base o el fundamento de los 12 apóstoles. Ahora, a eso quería ir ahora. Este fundamento entonces tiene que ver ahora, ellos serían los continuadores, vamos a decir, de la enseñanza de Jesús, de la doctrina de Jesús, y por lo tanto la base de la iglesia se funda sobre las enseñanzas de los apóstoles, que son los que la recibieron directamente de Jesús. Es tan fundamental el rol de ellos que la enseñanza se llama la enseñanza de los apóstoles. Sí, claro. Uno podría decir, en la Biblia podría decir, es la enseñanza de Jesús, pero es tan importante el rol de ellos que es la enseñanza de los apóstoles. Y eso es lo que se transmitía en la iglesia primitiva, como está escrito en Hechos. Y que lo seguimos transmitiendo hoy día de alguna manera. Absolutamente. Porque continuamos predicando sobre Pablo, Pedro y todos los demás, ¿no? Y seguimos en esa clave. Ahora, en Efesios dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es decir, la iglesia cuya base está en Cristo, sin duda, ¿no es cierto?, pero que se va armando en relación, diría yo, no sé si es la mejor palabra, pero se va armando en relación a la enseñanza que los apóstoles nos van indicando. Y de acuerdo a la acción del Espíritu Santo, Hechos capítulo 15, por ejemplo, sí. Cuando se gesta todo este problema y los discípulos, los apóstoles dicen: mire, ¿saben qué? Dejemos la discusión aquí, vamos a apartarnos nosotros, vamos a consultar al Espíritu Santo, y luego regresan y dicen: nos pareció bien a nosotros, pero porque el Espíritu Santo nos ha indicado, y no se discute más el tema. Sí. Ahora, uno tiene que pensar aquí en una especie de construcción, una casa. Exacto. Y el pilar, el fundamento, primero la piedra angular, Cristo, que es Jesús, ¿cierto? Es Jesucristo. Y los pilares son los apóstoles. Por lo tanto, uno pone los fundamentos una sola vez. Yo no he visto a nadie que haga su casa y después ponga nuevamente los fundamentos, ¿cierto? Los fundamentos se ponen una vez. Y sobre eso se construye, ¿qué cosa? La iglesia, ¿cierto? Pero basada en los credos, ¿cierto?, antiguos de Jesús y de sus apóstoles. Hechos 2:42, si no me equivoco el texto, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia se mantuvo en esas enseñanzas. Ahora, cuando hablamos de doctrina, aquí yo quiero hacer también una diferencia que siempre hacemos, Daniel, y que tiene que ver cuando alguno dice las doctrinas bautistas. En lo personal, yo creo que no existe la doctrina bautista. La doctrina es la que está en la palabra del Señor. Nosotros sostenemos principios, ¿no es cierto?, enraizados en la palabra. Y a eso diríamos, creemos esto, por eso que hay confesión de fe bautista. Esto es lo que creemos los bautistas, sí. Pero no es una creencia basada en lo que nosotros solo opinamos, sino de dónde las extraemos. Y las extraemos de la palabra del Señor, que no son otra cosa que los escritos de los apóstoles. Sí. Las creencias las obtenemos a través de la interpretación correcta, ¿cierto?, de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Entonces, y esto es importante en el sentido de que hay creencias de primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden, por ejemplo, la Trinidad. ¿Sí? ¿Quién cree en la Trinidad? Doctrina básica. La doctrina básica. Hay doctrinas de segundo orden que tienen un poco menos de importancia, por ejemplo, el milenio, ¿cierto? Y hay doctrinas de tercer orden que en general se dividen en las denominaciones, por eso, o incluso en una misma denominación, uno podría estar con hermanos que creen algo distinto. Pero las de primer orden son las fundamentales, ¿cierto? Sí. Las doctrinas... Las intransables. Las intransables, ¿cierto? Las doctrinas que uno tiene que creer, o si no... Finalmente no soy cristiano. No eres mi hermano. No soy hermano. Así es. Entonces,
La doctrina de los apóstoles está, ¿cierto?, puesta en primer orden siempre, ¿cierto? Y nosotros, a partir de esa interpretación que hacemos de esta doctrina, sacamos, ¿cierto?, las creencias, ¿cierto? Nos dividimos en ciertas iglesias de un tipo o de otro, pero finalmente interpretando estas primeras doctrinas. Es como cuando se habla, por ejemplo, para mencionarle a los hermanos un ejemplo, cuando se habla de la concepción del hombre, ¿el hombre es tripartito o es dúo? Es dos nomás, ¿no? Tripartito. Claro. ¿Cómo es el hombre en realidad? Y ahí uno puede sostener bíblicamente que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, los tres, ¿no es cierto? O simplemente cuerpo y espíritu, o alma. ¿No? Y se acabó. Claro. Y podríamos sostener eso, pero eso no nos cuestiona nuestra salvación. Así es. No nos cuestiona si Jesucristo no es el Señor. No nos cuestiona si Jesucristo resucitó o no de los muertos. Estamos hablando de una cosa distinta en un sentido. Es como cuando se discutía en nuestras iglesias si debíamos cantar aplaudiendo o no, o levantando las manos o no. O cuántos ángeles caen en el... Por favor, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también cuando uno va al libro de los Hebreos, por ejemplo, en el libro de los Hebreos dice que Dios habla otra vez en esta juntura, ¿no? Dios les habló a otros en su tiempo por los profetas. A nosotros, dice el escritor de los Hebreos, nos habló por medio del Hijo. Y a nosotros hoy día nos habla a través de su palabra. Y por lo tanto, la base de nuestras convicciones, de nuestras creencias, de lo que sostenemos, es la Escritura. Si no está dentro de ese margen, entonces no sirve. Una iglesia no fundada ahí es una secta. Sí, nosotros tenemos la Escritura que es completa y suficiente. No hay nada que agregar y es completa para la vida espiritual de nuestros hermanos, ¿cierto? Como decía en el otro podcast, decía que la Biblia, ¿cierto?, es un libro para la salvación del hombre, ¿sí? Y para la salvación la Biblia es suficiente, no necesitamos nuevas profecías, ¿sí? De hecho, están contraindicadas las profecías, la Biblia dice que no le podemos agregar nada, tilde, nada. Entonces, es importante, hermanos, que consideren que la Biblia es suficiente, no necesitamos más profecías, no necesitamos ninguna palabra más que la palabra del Señor a través de la guía del Espíritu Santo. O al menos que si alguien dice, mira pastor, ¿sabes qué? Yo recibí del Señor esto. Ok, veamos si cabe dentro de este marco. Este es el marco que rige. Si no cabe ahí, no es palabra de Dios. Así de simple. Pero eso es diferente, porque eso sería la interpretación de un hecho. Claro. Entonces puede venir un hermano a decirme, mire, el Señor me dio un sueño. Sí, claro. Y yo ese sueño lo tengo que interpretar, pero el filtro va a ser la Escritura. Exacto. Yo le voy a decir, siempre. ¿esto es de Dios? Sí. ¿O no es de Dios? Sí. De ahí que los bautistas pensamos muy claramente la autoridad final para toda acción de la iglesia. Acción de la iglesia hoy día. La autoridad sobre eso es la Escritura. No hay otra y no habrá otra. ¿No es cierto? Pablo diría, aunque baje un ángel del cielo, incluso yo mismo, dice, y les hablo de una doctrina distinta, ¿no es cierto? Les predico un evangelio diferente, eso es, ¿no es cierto? Pero les hablo de una doctrina distinta, ese sea maldito. Claro, anatema. Claro, anatema. Que la interpretación al castellano sería sea maldito. Claro. Entonces, Pablo dice, un ángel del cielo. O sea, nadie puede anunciar algo que no tenga sostenimiento bíblico, que se salga de ahí. Sí. Alguien que venga con un evangelio distinto es anatema. Como los judaizantes cuando decían, ¿no es cierto? Mira, la salvación es verdad, es por fe, pero fe con circuncisión. Claro. O sea, eso no es correcto. O sea, Cristo y algo más. Sí, Cristo y algo más, sí. ¿No es cierto? Lo tuyo y como en un juego, ¿no? Lo tuyo y dos más. Aquí no encaja esto. Aquí es la Escritura o solo la Escritura. Por lo tanto, el oficio de los profetas, desde la perspectiva del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento de los apóstoles, no es una acción que se repita hoy día. Ahora, si hablamos de que nosotros entregamos un mensaje profético cuando le decimos a alguien, si no entregas tu vida a Cristo, te vas a ir al infierno, ok. Claro. Pero es una palabra que está escrita. Eso es lo que dice la Biblia. Es un mensaje que viene desde la palabra del Señor, claro. y que muestra al hombre su condición frente a Dios.
Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es acercando a esa persona a la Escritura. No estamos haciendo otra cosa. Sí. Quizás ahí es una cuestión de términos. Quizás no deberíamos usar la palabra profecía, sino que sería exhortar la palabra, hablar de la palabra, ¿cierto? Mostrar el Evangelio. Hay muchas formas de decirlo. Pero lo importante es el mensaje bíblico. No hay un mensaje nuevo, no hay nada que me pueda mostrar alguna persona, sino lo que ya está escrito en el canon. Sí, reiteramos que nosotros como bautistas no creemos en la sucesión apostólica. Creemos que es una función, una tarea encomendada por Dios para ese tiempo. Sí. Y que hoy día cumplimos una tarea diferente, distinta, anunciar la palabra del Señor. Ahora, no quisiera, Daniel, antes que termináramos, nos va quedando ya poco tiempo, pero no quisiera que dejáramos fuera, dando a entender de que no creemos en los dones espirituales. Cuidado, que la gente no nos malinterprete con esto. Estamos hablando de este don en particular, ¿no es cierto? Pero sí, como bautistas y como pastores, creemos en los dones espirituales enraizados en la palabra del Señor. Si no, no seríamos pastores, por ejemplo. Ahora hay diferentes dones. Sí, claro. Para un par de podcasts más. Sí. Hay diferentes dones, ¿cierto? Y algunos creen, ¿cierto?, que algunos han cesado y otros que se mantienen, pero en general los dones están dados por el Espíritu. Exacto. Y es el Espíritu que reparte en quien quiere y como Él quiere, que en el caso de los apóstoles, quien llama es directamente Jesús. No quisiera entrar en el tema porque es para largo, pero ahí está la defensa que hace Pablo. Pablo defiende su trabajo, su función apostolar desde una experiencia y desde una vivencia personal y la discute y la pelea. Sí. Ahora, Pablo, así como en corto, sí, claro. Pablo fue elegido por Jesús. Sí, claro. Y fue llamado por Jesús. ¿Sí? Sí. Quizás el único punto ahí que sea debatible es que no estuvo con Jesús desde el inicio hasta el final, ¿cierto? Pero todos los otros requisitos los cumple Pablo. Claro, aunque muchos teólogos nos llevan a pensar en esos 3 años que Pablo estuvo yo digo en tono jocoso, ¿no? en su seminario bautista, estudiando 3 años, pero él estuvo a los pies de Jesús. Sí. Eso es lo que él plantea, sí. ¿no? Y por lo tanto, él dice, yo soy apóstol como ustedes. Sí, porque las enseñanzas fueron directamente. Porque la enseñanza la recibí de Jesús. No, yo no la recibí por hombre alguno. Es más, incluso en el texto bíblico él dice, yo no fui a Jerusalén buscando la confirmación de los otros apóstoles. Yo llegué a ellos como un apóstol. Es más, dice, ellos me recibieron como apóstol. Y ahí empieza este diálogo que uno podría ir tomando cosas, como bien tú decías, esto en breve, porque no es algo que podamos abarcar tan a la rápida, pero no podríamos dejarlo al pasar, porque no podemos dejar a Pablo fuera del apostolado. Pero teníamos que sacar la mitad de Hechos y varios libros bíblicos. Tendríamos que sacar varios libros, de todas las cartas de Pablo. Y dejarlas no como el consejo del apóstol, sino el consejo de un hermano. Pero Pablo discute y plantea su apostolado desde la perspectiva del llamado de Dios por un lado, camino a Damasco, ¿no es cierto?, pero también de su entrenamiento, diríamos, ¿no es cierto?, sí, que él lo recibe directamente de Cristo. Después llega incluso a decir, conozco a un hombre en el Espíritu, no lo sé, pero yo sé que estuve ahí. Sí, un encuentro directo con absolutamente Jesucristo. Nos quedan pocos minutos para llegar al final de este tema, pero nos quedan algunas cosas todavía. Podemos decir entonces, para ir concluyendo, que los apóstoles y los profetas son instrumentos únicos de la revelación de Dios. El cómo quiere Dios que su pueblo funcione, cómo Dios quiere que su pueblo marche. Pero también culminan con la tarea. Los profetas terminan, salvo en el Nuevo Testamento, algunos aparecen por ahí muy poco en una función especial, sí, ¿no es cierto? Pero concluyen con algunos teólogos lo llaman el cierre del canon. Sí. Es decir, se cierra el canon y se acabaron, y se terminaron aquellos, ¿no? Y por otro lado, la autoridad de la Biblia no está en la experiencia. Yo no puedo predicar la Biblia desde las experiencias, ¿no?
es como algunos dicen, yo siento del Señor. No se siente. Yo veo en la Biblia que esto es así. Y por lo tanto, cuando lo predicamos de esa manera, es la palabra de Dios. Yo insisto en esto, la correcta interpretación de la Biblia, la hermenéutica correcta y la exégesis, es decir, cuando uno entrega el mensaje, debe ser fundamentada exclusivamente en la Biblia. Uno puede poner viñetas en la predicación, puede hablar de algunos ejemplos en nuestra vida, pero lo principal debe ser la palabra de Dios y su evangelio. Absolutamente. Bueno, estamos llegando otra vez ya al final. Cada semana pareciera ser que se nos hace más corto el tiempo, será porque ya vamos entrenándonos un poco más y vamos soltándonos un poco, pero amigos y hermanos, queremos decirles que es realmente un privilegio encontrarnos con ustedes cada semana. Les esperamos la segunda semana. Recuerden que estamos en la página de YouTube de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Allí pueden ubicarnos, allí pueden ingresar ustedes, marquen, como dicen algunos ahí, para que podamos enviarles el aviso cada semana y ustedes puedan conectarse a la página de YouTube. Y también estamos saliendo a través de Instagram de la Segunda Iglesia, también del Spotify, eso es, del Spotify. Ustedes pueden sintonizarnos o pueden escucharnos ahí en el Spotify si les es más cómodo. Daniel, llegamos al final, no podemos más que decir muchas gracias y que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.